con el programa en el aire y ahora está con nosotros a través de la plataforma Zoom Clara del Campo, encargada senior de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Ella es abogado pues con experiencia en diseño de estrategias en cambio en materias de derechos humanos y desarrollo, justicia internacional y ha participado pues en foros multilaterales y movilidad humana. El tema es pues las declaraciones y la información surgida ayer en el encuentro en Ginebra sobre el caso Venezuela. Su Instagram es @clarapiso del campo. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Fíjese, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la reunión en Ginebra, ¿no? En la oficina, a propósito del informe de la Comisión sobre el tema venezolano en materia de derechos humanos. Pero acaba de producirse una información según la cual fue detenido pues el coordinador nacional de 20 Venezuela, Henry Alviares, así como Dinora Hernández, pero además se ha anunciado orden de captura por parte del fiscal contra otros 100 integrantes, buena parte de ellos de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela, la plataforma, digamos, que respalda a María Corina Machado. Entre ellos están varios nombres y concretamente estamos leyéndolo ahora acá en la información: Magali Meda, Osvaldo Bracho, Pedro Urruchutu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y adicionalmente Fernando Martínez Mótola. Contra ellos, orden de captura. Bueno, como ayer en esa reunión de la ONU, pues se hablaba sobre el tema electoral, pero además se hablaba sobre la necesidad de restablecer el funcionamiento de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. No sé si obviamente esta información enrarece aún más el panorama. Sí, absolutamente. Lo trágico de los anuncios y los acontecimientos que estamos viendo ahorita recién hoy es que eran esperados. Venimos desde la sociedad civil, tanto internacional como nacional, advirtiendo que en el marco del periodo electoral en Venezuela iba a haber un repunte de la política de represión del gobierno. Una política de represión que históricamente en los últimos años se ha valido de las detenciones arbitrarias como herramienta fundamental para intentar silenciar estas voces disidentes o críticas con el gobierno. Si bien la política de represión fundamentalmente, evidentemente tiene como víctimas a integrantes de partidos políticos de la oposición, incluidos los coordinadores de campaña, pero también personas que puedan presentarse a candidaturas, a posiciones, a cargos públicos, también son víctimas personas que no tienen militancia política. También son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, como viene siendo Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, o como demostró la detención más reciente de Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero de este mismo año, hace un mes y escasos días. Entonces, denunciamos desde hace años, desde Amnistía Internacional, la política de represión, el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos, y exigimos en todos los foros multilaterales y de protección de derechos humanos que se liberen inmediata e incondicionalmente a todas las personas que estén detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Es un pedido que hemos reiterado ayer en el foro de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, y hemos vuelto a reiterar hoy en diálogo con la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, también creada por el Consejo de Derechos Humanos. Fíjese, vamos a ver un poco qué fue lo que ocurrió en la sesión de ayer. Pero sí le comento que, bueno, la Cancillería emitió un comunicado hoy que ya está difundido en buena parte de los medios y además lo publicó en Twitter Iván Gil y señaló, concretamente habló de falsedades en cuanto a los señalamientos por parte
de la misión de observación y adicionalmente sobre el caso venezolano y de mentirosas, pues buena parte de las argumentaciones sobre el tema Venezuela. En ese escenario de ayer hubo participación de representantes, digamos, gubernamentales, más allá de todas las denuncias y de todos los argumentos de actores más bien vinculados a la oposición, que también estuvieron presentes. Sí, ayer se dio lo que se llama un diálogo interactivo entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el más alto representante para Naciones Unidas en materia de derechos humanos, sobre la situación en Venezuela. Y en ese diálogo interactivo participaron la representación de Venezuela, representación diplomática oficial, es decir, miembros representantes del gobierno, junto con representantes de estados de todo el mundo. Y además de estos estados miembros participaron organizaciones de sociedad civil. ¿Y qué destaca usted de los argumentos de las partes? Lamentablemente la posición de Venezuela es una que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, dependiendo de países o gobiernos notoriamente represivos y que violan derechos humanos de una forma muy impune. Entonces Venezuela argumentaba cosas que no se sustentan en la realidad y en particular su esfuerzo por eludir el escrutinio internacional, es decir, que intentar que no cesen de existir estos mecanismos de monitoreo y reporte internacional caen en oídos en saco roto, digamos, cuando se enfrentan con los hechos. Ese es el valor que tienen estos reportes, tanto del alto comisionado como de la misión de determinación de los hechos, que continuamente, año tras año, van presentando información robusta, rigurosa, bajo estándares de derecho internacional que demuestran que efectivamente en Venezuela se violan de forma sistemática los derechos humanos, que existe una política de represión implementada por el gobierno nacional y ante hechos totalmente fundamentados y demostrables, los argumentos del Estado venezolano la verdad es que quedan sin sustento. Fíjese, vamos a ir a hacer una brevísima pausa. Estamos conversando con Clara del Campo, ella es encargada senior de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional y estamos conversando con ella a propósito de esta reunión celebrada ayer en Ginebra, donde nuevamente fue abordado en la sede de la oficina pues del Alto Comisionado de Derechos Humanos y donde fue abordado el caso Venezuela. Por cierto, en el comunicado de no sé si es la asistente o la vice comisionada, pero ella que presentó el informe nuevamente pidió la reactivación o la reapertura de la oficina en Caracas, frente a lo cual el gobierno había dicho que iban a dejar pasar aproximadamente un mes y eso está por cumplirse pronto para evaluar las condiciones de operación de esa dependencia de la ONU en Venezuela. Me imagino que usted también esa parte, o sea, ese señalamiento de la reapertura de la oficina obviamente la comparte. Bueno, a criterio de la sociedad civil, o por lo menos de Amnistía Internacional, consideramos que la presencia de un equipo del alto comisionado o de la oficina del alto comisionado en el país, en Venezuela, es muy valiosa en tanto en cuanto tengan las herramientas para hacer su trabajo de forma no condicionada. Desde luego, quisiéramos ver una presencia de la oficina del alto comisionado en Venezuela. Queremos que regrese ese equipo al país, pero no puede ser bajo cualquier condición o con condicionantes de parte del gobierno. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Recuerdo que estamos conversando con la vocera pues para Sudamérica de Amnistía Internacional, Clara del Campo. Vamos a una breve pausa. Repetimos su Instagram, @ClaraPisoDelCampo. Breve pausa y ya volvemos con más del programa En el Aire. En el Aire, periodismo total, con Antonio Di Gianpaolo.
Usted está en el aire con Antonio Di Gianpaolo. Bien, 3:49 de la tarde. Con nosotros está pues en la plataforma Zoom Clara del Campo, encargada senior de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Ahí, bueno, hemos estado conversando con ella sobre este tema de la reunión celebrada ayer en Ginebra, en la que se abordó el caso Venezuela en la dependencia que se ocupa pues justamente en Ginebra sobre el caso venezolano, a propósito del tema de los derechos humanos. La cuenta en Twitter o ahora X Space es @ClaraPisoDelCampo. Fíjense, el canciller, y parte de lo que le estaba comentando, señala en un comunicado que Venezuela rechaza de manera contundente las acusaciones por infundadas y falsas de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos en esta reciente presentación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y usted decía, bueno, esta postura reitera lo que ha sido la conducta, digamos, del gobierno en relación a el desconocimiento de pues los planteamientos o las descalificaciones a los planteamientos hechos en el seno pues de esta tanto por parte de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos como por el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con su sede pues en Ginebra, en Suiza. Hay elementos nuevos que fueron presentados, digamos, en el día de ayer en esta sesión, que hagan una diferencia en cuanto al análisis y la evaluación de los casos, o siguen siendo consuetudinariamente los mismos reportados. La verdad, o sea, la importancia del último informe o la última actualización que hizo hoy día en la mañana la Misión de Determinación de los Hechos y que hizo ayer la Oficina del Alto Comisionado es poner en relevancia la vigencia de la estructura represiva del gobierno venezolano. Era algo que los representantes del gobierno venían intentando instalar el mensaje que esa estructura de represión ya no estaba vigente, que la situación en Venezuela podría haber llegado a estar resuelta, y lo que vienen a demostrar los informes que se presentaron ayer y hoy es que lejos de estar resuelta es una estructura de represión que está más vigente que nunca y que actualmente se está reactivando en su faceta más violenta, esto es en palabras de la Misión de Determinación de los Hechos, en los recientes meses en el marco del contexto electoral. Y es algo que, lejos de ser como mensajes vacíos, esto está sustentado por hechos documentados, con expedientes judiciales, con testimonios de las víctimas, testimonios de los familiares de las víctimas, con estadísticas, con material audiovisual. Es decir, lejos de ser simplemente palabras en papel mojado, que es un poquito lo que transmite el gobierno venezolano, estas denuncias están fundamentadas y documentadas rigurosamente por mecanismos internacionales. Mire, hay un elemento que seguramente usted conoce, pues, ¿no? Que es el avance en la discusión, análisis, discusión, en fin, de una legislación especial en materia de funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, ¿no? Este mecanismo o esta legislación, si entrara en vigencia, pues cambia en alguna medida o en buena medida pues las reglas del juego en cuanto a la operatividad de estas oficinas, de estas asociaciones. Y la verdad es que, digamos, alguna organización no gubernamental que tal vez toque el tema de salud y lleve medicamentos, o alguna organización no gubernamental que tal vez, por ejemplo, se encargue de distribuir alimentos, no corra mayor riesgo. Pero luego hay algunas otras que tienen que ver sobre todo con este sensible tema de los derechos humanos, incluso con la generación de data sobre protestas en materias de servicios públicos, por ejemplo, que también es otra dificultad.
que muy posiblemente empiecen a tener problemas de operatividad desde el punto de vista formal, digamos, independientemente de sus declaraciones, justamente por el registro y la constitución o la renovación de de su funcionamiento, más allá de que varias de ellas estén obligadas, por supuesto, como todas las asociaciones civiles, pues a presentar sus registros y además hacer sus declaraciones anuales como organizaciones civiles sin fines de lucro, por ejemplo. Y entonces, bueno, quería preguntarle qué información tienen ustedes sobre este tema y si han estado evaluando hacer algún tipo de propuesta ante por ejemplo, ante organismos públicos y concretamente la Asamblea Nacional, toda vez que es desde la Asamblea Nacional que se está planteando esta legislación. Sí, desde luego, para nosotras en Amnistía Internacional este proyecto de ley es de suma preocupación y lamentamos que no sea el primer burdo intento del gobierno venezolano de silenciar a la sociedad civil. Tanto así que, bueno, desde Amnistía Internacional a nivel global hemos emitido una acción urgente que moviliza a cientos de miles de activistas en todo el mundo, pidiéndole precisamente a la presidencia de la Asamblea Nacional que abandone el tratamiento de este proyecto de ley por los efectos absolutamente, bueno, potencialmente trágicos que puede tener precisamente en ese silenciamiento de aquellas voces críticas, pero también fundamentalmente de la operación de todas estas organizaciones que proveen de servicios básicos de alimentación, de servicios de asistencia social y económica que lamentablemente el gobierno venezolano no ofrece. Ante una emergencia humanitaria compleja, estas organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, los entes humanitarios, son fundamentales para proteger derechos humanos básicos. No olvidemos que los derechos al agua, a la salud, a la alimentación, a la educación son igualmente derechos humanos y son derechos fundamentales que no están siendo protegidos por el gobierno venezolano. Tanto así que no olvidemos que casi 8 millones de personas venezolanas han abandonado el país en los últimos años, lo cual representa más del 25% de la población nacional. Esas personas huyen en su gran medida de esa falta de protección de sus derechos humanos básicos, como son la alimentación, la educación y la salud. Ya. Bueno, fíjese, concluyo y antes de darle la palabra en la despedida, justamente con lo que es la declaración de la presidenta, entiendo, de esta misión de determinación, ¿no? Y es que el gobierno venezolano, dice en la nota de prensa, estoy leyendo de Núcleo Noticias, misión de la ONU, el gobierno está reactivando su represión más violenta. Y añade entonces la información, el gobierno venezolano está reactivando la modalidad más violenta de represión con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones, como la llamada Operación Brazalete Blanco, indicó este miércoles la misión internacional independiente de la ONU para Venezuela. La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliña, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde el año 2023, donde destacó que las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas al gobierno, añade la nota informativa. Tiene unos segundos para despedirse. Sí, reiteramos esa preocupación y esa denuncia que hace la misión de determinación de los hechos. La política de represión del gobierno venezolano está adquiriendo su faceta más violenta, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento y ataques a sociedad civil de la forma más burda y además sumidas en un manto de impunidad. Y ahí es donde los mecanismos internacionales de escrutinio y de justicia tienen que mantenerse más activos que nunca y desde Amnistía Internacional los vamos a estar apoyando y promoviendo en la medida que podamos. Fíjese, con las detenciones de hoy, incluso con los anuncios de órdenes de aprehensión nuevas recientemente, hace unos minutos o poco tiempo anunciadas, el gobierno estaría hablando ya de 5 intentos de magnicidio y de actividades
digamos, subversivas, ¿no? O conspirativas en general. Y eso está en la línea un poco de lo que ha denunciado la presidenta de la Comisión de Determinación. Pero más allá de si son ciertas o no las acusaciones del fiscal, ¿qué debería hacerse para garantizar que las investigaciones fueran realmente idóneas, ¿no? Y se pudiera llegar al fondo de la verdad en este y en otros casos también? Lo fundamental es que se garanticen los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a las garantías de un debido proceso, a un sistema de justicia independiente, a juicios justos. Y lamentablemente con la estructura de poder y con los responsables del gobierno en posiciones de poder inamovibles, esos derechos no se pueden garantizar, y en la medida en que no hayan garantías de un juicio justo, no hayan garantías de debido proceso, no haya una justicia independiente, estas investigaciones nunca van a poder ser realmente confiables, y los procesos judiciales no cuentan con las garantías internacionales suficientes. Bueno, muchísimas gracias a Clara del Campo, encargada senior de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Hemos estado hablando sobre el desarrollo de estas 2 jornadas en Ginebra, la de ayer de la Comisión de Derechos Humanos y la de hoy de la Misión de Determinación sobre el caso venezolano en particular. Una brevísima pausa y volvemos con la despedida. Gracias por atendernos, Clara. Contenidos que trascienden la radio. En las redes, @AdiGianpaolo.